tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo estuvo la jornada para vos? ¿Hoy intensa? Sí, noticia informativa con varios temas. Sí, muchos hechos de inseguridad también, ¿verdad? Sí, desde inseguridad, violencia, hechos lastimosamente de sangre también en distintos puntos del país. Y novedades parlamentarias también que vamos a comentar seguramente en algún momento, porque hoy tenemos un tema principal para desarrollar. Sí, recordando y por sobre todo hablando, visibilizando lo que tiene que ver con la trata de personas específicamente, es lo que queremos abordar el día de hoy, Diego. Asimismo, tenemos algunos números para compartir incluso de lo que son las estadísticas de este año, la cantidad de casos que hay, de un problema del que no siempre hablamos, pero que por lo general sí mencionamos y tienen lamentablemente también a veces como víctimas a personas menores de edad, mujeres. Hay como unas características que se dan en este tipo de situaciones que por supuesto buscamos erradicar entre todos. Claro, y todo esto porque, como ya decíamos en el pase, mañana 30 de julio se recuerda el Día Mundial contra la Trata de Personas, entonces es un poco el momento también propicio, creemos, para poder hablar de estos temas y por sobre todo, Diego, me parece sumamente importante no solo abordar las cifras, las estadísticas, sino que podríamos hasta hablar poniéndoles un rostro, porque muchas veces nos perdemos en ese mar de números, de porcentajes y no olvidamos que detrás ahí está el sufrimiento de tantas personas cuando, por ejemplo, esperanzadas por tener algún tipo de oportunidad, buscan salir del país y caen en trampas que pueden llegar a ser mortales incluso para muchas, hablando de la trata de personas. Así mismo, y hemos visto y hemos escuchado casos de migración interna que terminan en estas situaciones y también migración externa, principalmente España, por ejemplo, donde hemos visto que lamentablemente a veces hasta propios compatriotas terminan en la cadena de explotación de principalmente mujeres paraguayas. Sí, señor. Ya vamos a estar hablando de esos números porque definitivamente la cifra de mujeres que son víctimas es mayor, estaba viendo los porcentajes. Las estadísticas hablan de un mayor número de mujeres como víctimas y también es otro, en general mujeres muy jóvenes. Sí, señor. Por eso ya queremos saludar a una de nuestras invitadas que nos acompaña aquí. También vamos a tener contactos vía Zoom, pero queremos iniciar por Blanca Doncel. Ella es la directora de Políticas de Género de la Municipalidad de Asunción. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias. Estamos aquí, soy directora de la Municipalidad de Asunción en la Dirección de Política de Género. Sí. Este es un tema también que nosotros le atendemos, le damos las direcciones, después les pasamos a la Fiscalía y hacemos... ¿Cómo es el trabajo de ustedes en la municipalidad sobre esto? Bueno, generalmente tenemos nuestra oficina en la terminal, que es ahora la estación de buses. Sí. Y tenemos ahí la oficina y también tenemos al lado de nuestra oficina están los policías que son especialistas en trata. ¿Por qué estamos en ese lugar? Porque siempre es ahí donde más se nota, ¿verdad? Porque llegan la gente del interior, las jovencitas y eso, porque por teléfono nomás vienen, se van a esperarle y no es lo que esperaban. Le llevan, son engañadas cuando es acá en la terminal. En otros casos también se le llevan a nivel de otro país, como por ejemplo en España, ahora también en el Brasil, también se le lleva mucho a Bolivia. Argentina también. ¿También o menos? Sí, pero no tenemos mucho nosotros ese registro, pero sí que también en el Brasil porque se le llevan, porque hay distintas clases que se le llevan para diversas cosas, ¿verdad? Sea para no solamente por la parte sexual, también para explotarlo así como para trabajar. Le llevan, por ejemplo, las fábricas de allá, creo que le llevan mucho en en el Brasil, en São Paulo. Mano de obra esclava, como se dice. Mano de obra también. Sí, que no es solamente para trabajo sexual, ¿verdad? También se le llevan para casos así para hacerle trabajar también. Claro. Lo primero que hace es quitarle los documentos, entonces se sienten ellos sin ganas de poder comunicarse. Claro que sí. Ahora, directora, ¿cuál es el paso a paso que ustedes, no sé si ya han detectado, evidentemente que seguro lo han hecho a través de su oficina? Vienen jovencitas, como usted decía, del interior a la estación de bus. A la estación de servicio. En su gran mayoría hay que decir mujeres. Mujeres, sí.
Pero también en la fábrica y en el Brasil Sí. también se le llevan a los hombres. Claro. Y ya sea para explotación sexual, a veces para trasplante, para órganos, para tráfico de órganos también, que no manejo mucho cuánto es, pero Sí. también para hacerle como mula o para hacerle trabajar como tráfico. En tráfico de drogas. Tráfico de drogas, claro. Queremos ampliar la charla, por eso queremos saludarla también ahora a Elida Favole. Ella es de la plataforma de datos abiertos de la Fiscalía, justamente respecto a esos datos, esas cifras que manejan desde el Ministerio Público. Es que queremos saber, Elida, ¿cómo te va? Bienvenida. Muy buenas noches a la señora también, a toda la audiencia. ¿Qué números tenemos hoy si tenemos que hablar de esto de trata de personas, digamos? Sí, efectivamente, nosotros a través de la plataforma de datos abiertos hemos extraído varios registros, incluso de los últimos 10 años, a fin de hacer un poco un análisis más profundizado. Encontramos que en lo que hace a trata de personas, en aquellos hechos que son denunciados, cerca de 1000 causas, o sea, son aproximadamente 965 causas. ¿En qué tiempo, perdón? De 10 años. Ok. Ahora, ¿qué hay que entender? Eso de trata. Luego tenemos los hechos de proxenetismo, donde sí encontramos ya 1300 causas, y los hechos también de rufianería, donde encontramos cerca de 200. Podemos delimitar los conceptos porque a veces se nos confunde. Antes les decíamos erróneamente trata de blanca, se decía, ahora Sí, antiguamente. Se radicó ese término Ese ahora. término se radicó. ¿Por qué? Recordar un poquito. Por el hecho de que la trata no solamente es sufrida por aquellas personas de color de blanco, donde antes se castigaba solamente cuando la víctima era de raza blanca, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué significaba eso? Que de otras razas podrían ser esclavizados. No era claro el mensaje. No era claro. Sin embargo, hoy ya es trata de personas y hay que entender de que es uno de los crímenes más atroces, ¿verdad? En el caso por hablar de narcotráfico, la mercadería en sí, por darle un término, es la droga. Sin embargo, en esto estamos hablando de personas, de seres humanos. Un concepto es trata de personas, el proxenetismo y El la proxenetismo, rufianería. la rufianería, que pasa mucho por la explotación. Puede ser una explotación laboral, puede ser una explotación sexual. Ahí estamos viendo, perdón, Elida, ahí estamos viendo acá en el gráfico que tenemos, de enero a julio, solo de este año, o sea, los primeros 6 meses del año, 49 causas recepcionadas por trata. Por trata de personas. ¿Y qué sería trata y su diferencia con proxenetismo, Sí. digamos? En el caso de trata estamos hablando de explotación. En el caso de proxenetismo también, pero en el proxenetismo se persigue justamente aquella persona que se beneficia de ese hecho. Es como que hay una... Ok. Sí, en el caso de trata hay que entender también de que estamos hablando de una organización criminal que puede ser transnacional, que por lo generalmente es transnacional, lo que estuvo explicando la señora también. Claro. Y el proxenetismo en particular... ¿cómo Aquella persona que le explota, entonces se persigue ese hecho también. Voy a dar un caso ejemplar. Una persona que se prostituye. Sí. Y el proxeneta es aquella persona que se beneficia de eso. Exacto. Y voy a hablar en términos bien coloquiales. La mujer puede optar de ser trabajadora sexual. Claro. Ahora, un tercero no puede explotarle a ella en base a esa función o ese trabajo. contra de su ella, voluntad. aun sobre cuando todo. fuese incluso voluntariamente. Que sería caficho, como se dice en términos... Exactamente, para que la vulgares. gente entienda a qué nos estamos refiriendo, porque a veces estos términos son muy técnicos. Claro. Y se refiere específicamente a eso. Ahora, cada causa puede llegar a tener varias víctimas también, ¿verdad? Nosotros en el Ministerio Público registran en los últimos años un promedio de 200 a 300 víctimas por año que son rescatadas, tanto a nivel nacional como internacional. Perdón, y para ambas, ¿verdad? Porque tenemos también más personas que van a participar del debate, pero esto tiene mayormente rostro de mujer y de personas jóvenes. En el caso de trata, 70% son mujeres. En el caso de proxenetismo, las víctimas, 90% son mujeres. 90%. ¿Y qué es lo que a mí realmente nos llamó mucho la atención? Es que tenemos un alto porcentaje de menores de 18 años. Una franja muy alta entre 13 y 17 años. Tenemos también víctimas entre 20 y 49 años, pero un alto porcentaje de menores de 18 años. Estamos hablando de una alta vulnerabilidad. Claro. Es como en verdad terminal, chicas muy jóvenes en esta situación, por ejemplo. Generalmente se comunican por teléfono, que vienen como para trabajar, con promesas de que le van a dar trabajo, le van a hacer estudiar, y después se encuentran con la sorpresa de que no era tal trabajo. Incluso yo tuve un caso particular de que vino una chica que su abuelo le alzó allá, yo tenía que esperar en la terminal, era muy bonita, cuando vino ya le estaban rodeando, incluso gente que le dice, mira, yo también tengo, vos venís para trabajar, mira, yo te puedo pagar más, porque también me interesa que sean
bonitas, ¿verdad? Y así se le van, se le engañan, vienen engañadas muchas veces, o sea que se le acercan. Y otros casos, por ejemplo, que van ahora ya tenemos, gracias a Dios, tenemos el celular, tenemos la tele y hacemos campaña también de concienciación, porque antiguamente cuando hubo una época que se llevaba tantas paraguayas en España. Claro, hoy el contacto un poco más fácil, ¿verdad? Sí, puede ser peligroso también, ¿verdad? Sí, es peligroso, pero también ya hay una campaña. Nosotros iniciamos una campaña de concienciación incluso en los colegios sobre violencia y también sobre trata, porque también siempre hay gente que engañan porque para otros casos. Claro. ¿Ustedes tienen forma o cómo trabajan con la policía para detectar? ¿Hay patrones de conducta que llaman la atención? ¿Cómo refuerzan los controles con su dirección del área de la municipalidad y la Policía Nacional? Se la nota, cuando la persona se la nota insegura, con miedo, generalmente no tienen documento, cuando ya se le sacan los documentos, y entonces está así cuando es acá en la terminal, por ejemplo. Sí. Pero cuando se le llevan, muchas veces dicen, no, vamos a ir, allá vas a ganar más. Y se le convencen para llevarle incluso una época, se iban menores, no sé cómo cruzaban, pero se iban al lado brasilero y se iban sin documentos, menores de edad incluso. Claro, evidentemente con ayuda también. Porque hay menos control en esa parte. Y eran redes de explotación también, ¿verdad? También las redes, sí. O sea, se usa como un enlace la estación de buses. O también hay casos que quedan dentro del territorio paraguayo, de explotación dentro del territorio. Y hay de todo. Hay de la terminal sigue habiendo eso. Sí, en la estación de bus ahora le decimos. Sí, están los policías, está la oficina de trata luego de la policía, que tenemos un convenio ahí con los policías, y entonces giran y cuando vemos una cuestión así sospechosa, entonces se le avisa. Es más, todos los personales de ahí hacemos constantemente capacitaciones. Claro, pero Elida, ¿el mayor número se da de personas que son llevadas al exterior para ser explotadas? Sí, sin embargo hay que resaltar de que también, como mencionaba la señora, se da la trata interna. Esa es la trata interna, la que van trasladadas de una ciudad a otra. A veces vienen bajo la promesa de que van a tener mejores condiciones salariales, por ejemplo, a trabajar como empleadas o a servir supuestamente como limpiadoras en algún bar, cuando en realidad pueden ser pasibles de ser explotadas sexualmente. Claro. Entonces esto tiene varios rostros y varias modalidades. Siempre se hablan las campañas de concienciación que pueden ir engañadas, ¿verdad? Y también se cree de que solamente cuando es involuntario puede haber una voluntad de parte de la víctima, pero esa voluntad está viciada en el sentido de que se le promete una mejor vida y al final son explotadas. ¿Esclavitud sexual o laboral? O laboral, sí. O generalmente le van haciendo descuentos, le cobran el lugar donde viven, le cobran, o sea, le hacen un montón de descuentos y al final terminan no cobrando presas nada. Del lugar. La mantienen atadas ahí. Le secuestran el documento. También. Entonces, y le tienen con el jaque, ¿verdad? Que si sale sin documento, entonces le tienen un poco encerrada los primeros tiempos y hasta... Hubo casos que incluso se escapa o algún cliente le ayuda, pero tan solo no es la parte sexual, no, también a veces actúan de mulas. Sí. Vamos a hablar del tema también, incluyendo a la charla a la policía. Así es, porque estamos en comunicación también vía Zoom con el comisario principal Humberto Ramón Aquino, él es jefe del Departamento contra Trata de Personas de la Policía Nacional. Comisario, gracias por atendernos. Comisario, ¿nos escucha? Muy buenas noches, Diego, Fernanda, y estamos a la orden para compartir algunos conocimientos y prevención sobre la trata de personas. Gracias por atendernos, comisario, y justamente eso queríamos preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo está la situación en el país en general? ¿Cómo trabajan ustedes también? Porque esto sí que es importante, la red que se puede hacer con los otros países, principalmente los que sabemos que suelen ser destino, ¿verdad?, de la trata de personas de mujeres paraguayas sobre todo. Así mismo, Diego, nosotros tenemos, como este delito, todos saben que es transnacional, no solamente afecta a Paraguay ni solamente a la región, esto es en forma global, a todos los países del mundo le afecta la trata de personas, tráfico de personas, y nosotros tenemos operaciones conjuntas con otros policías de América del Sur, de Europa como España, Francia y otros países con quien nosotros estamos
constantemente intercambiando información en la lucha frontal contra este flagelo. ¿Cómo se trabaja con los demás países, comisario? ¿Cuál es el trabajo que se hace en materia de investigación? ¿Por dónde se avanza? Por sobre todo cuando tenemos indicios o cuando ustedes como investigadores tienen indicios de este tipo de casos. Bueno, nosotros acá en Paraguay tenemos un canal de enlace que es la comunidad de policías de América llamado Ameripol. Sí. Esto también tiene a través de su canal con la lucha contra la trata y tráfico de personas. Esto conjuntamente trabajamos nosotros con la gente de Europa, que es Europol, la policía de Europa que trabaja en combate a la trata de personas y tráfico de seres humanos. Cuando nosotros, Paraguay, sabemos es que es un país de origen y tránsito de trata de personas, con la que nosotros cuando tenemos alguna información o denuncia que entra a través de la Fono Ayuda del 147 del Ministerio de la Niñez, eso pasa al Ministerio Público. El Ministerio Público conjuntamente ya nos convoca para realizar nosotros la pesquisa. En mi departamento nosotros tenemos personal especializado para realizar las pesquisas, trabajo investigativo y en coordinación con el país de destino en donde podría ir con destino a esa persona, ya sea mujeres, niños o hombres, porque bien sabemos que ahora la trata de personas no solamente le afecta a las mujeres, también a hombres, como hace poco que en Brasil fueron rescatados más de 14 paraguayos con nacionales que estaban trabajando en estado de semi-esclavitud en una plantación de mandioca. Anteriormente también eso fueron rescatados 22 paraguayos en una fábrica de cigarrillo clandestino allá en São Paulo. Bueno, en coordinación y en la trazabilidad de la información que nosotros generamos desde Paraguay con nuestros pares del país de origen donde son explotados estas personas, nosotros a partir de ahí ya en coordinación y bajo la dirección del Ministerio Público realizamos los trabajos investigativos y el esclarecimiento y rescatar a esas víctimas. Comisario, ya mencionó usted Brasil en dos situaciones de explotación laboral, digamos. ¿Cuáles son los destinos más frecuentes donde termina gente de nuestro país? ¿Es Brasil, España? También sabemos cuáles son, según los datos que tienen ustedes, los lugares donde más se dan estas situaciones. Bueno, como nosotros tenemos una frontera seca con Brasil y es bien extensa esa frontera seca, entonces es muy permeable, fácil de pasar al otro lado de la frontera, donde estas organizaciones criminales, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima, que ya sea por su situación económica o por falta de empleo o por falta de conocimiento, caen en las garras de estas organizaciones, donde son llevados en las chacras, en plantaciones de mandioca, de manzana, de piña, y también más adentrando a la zona de Brasil, zona de Río de Janeiro, São Paulo, donde operan estas empresas clandestinas de elaboración de cigarrillos. En esos lugares son mantenidos en semi-esclavitud a estas personas que son paraguayos, la mayoría son paraguayos y son explotados laboralmente. Ya tuvimos nosotros 2 operativos en diferentes lugares de fábrica de cigarrillos que fueron rescatados paraguayos que estaban en situación semi-esclavitud. Ahora, comisario, ¿qué recomendaciones darle a la gente respecto a estos temas? ¿Qué tienen que tener en cuenta las familias, por sobre todo? Hablando de esta oleada también de números que ya nos daban aquí también la gente del Ministerio Público. Sí, así mismo. Nosotros acá dentro del Departamento contra la Trata de Personas tenemos personal especializado en brindar charlas preventiva, educativa, sensibilización, a sensibilizar a nuestros jóvenes especialmente que son utilizados o aprovechados dentro de su vulnerabilidad de desconocer el ámbito laboral o con su desesperación o necesidad de querer trabajar y sobresalir adelante en la vida. Eso hace que sea vulnerable
y caen dentro de estas organizaciones. Y estas organizaciones utilizan la mayor parte el engaño, usando la falsedad para ofrecer un trabajo para sobresalir en otros países, y una vez que estas personas son trasladadas a ese país de destino, es donde ya se encuentra bajo el desamparo o la protección familiar. Entonces, donde ahí es que le sacan sus aparatos celulares, sus documentos, y empiezan a ser obligadas a trabajar tanto en la explotación sexual o tanto en la explotación laboral. ¿Hay gente que llega a Paraguay o que está en Paraguay en estas condiciones, o somos más bien, como usted decía al comienzo de la charla, un país donde suelen salir las personas o donde suelen ser, o hay también extranjeros y extranjeras explotadas en Paraguay? Bueno, hasta ahora en Paraguay tenemos muy ínfimo cuanto al porcentaje estadístico de extranjeros que están dentro del territorio paraguayo siendo explotados tanto laboral o sexualmente. Muy bajo porcentaje, más bien para paraguayos connacionales que son llevados a otros países de la región como Brasil, Chile y Bolivia. Son los lugares con más frecuencia, especialmente para las mujeres que son explotadas sexualmente. Y como ya le había mencionado, Brasil es el destino más favorito de estas organizaciones criminales en cuanto a la explotación laboral, teniendo en cuenta lo mencionado ya anteriormente. Y cuando se descubre alguna situación, porque a veces leemos, sobre todo cuando llegan de España o de Brasil, que X cantidad de personas fueron descubiertas, ¿cómo se procede con esto? ¿Son personas que son repatriadas? ¿Ustedes trabajan con quién? ¿Con qué oficina del gobierno lo hacen? ¿Con repatriados? ¿Cómo hacen para que estas personas regresen, o no se suele dar este paso, comisario? Así mismo, hay varias mujeres que son explotadas sexualmente en la zona, especialmente de España y Francia. Son los países con mayor índice de explotación sexual de mujeres paraguayas. Una vez operativizada la acción y una vez neutralizado, buscado y detenido a esas personas, a los captadores, a las organizaciones criminales, y el rescate de las víctimas de los lugares donde se encuentran encerrados, generalmente eso ya en coordinación con el Ministerio Público de acá de Paraguay y del país de España o Francia, y a través del consulado y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso se hace todos los pasos normales y luego pasa a ser repatriado a nuestro país. Nosotros tenemos una mesa interinstitucional donde están todas las instituciones involucradas que lo enfrentan este delito en cuanto a la lucha contra la trata y tráfico de personas, donde están todas las instituciones del gobierno del Paraguay, en la cual nosotros en forma coordinada y intercambiamos informaciones para que esto pueda ser realidad. Perfecto, comisario. Gracias por el tiempo. Le agradecemos a usted la charla y estamos pendientes. Sabemos que mañana es el día que se tiene más presente, ¿verdad?, la trata de personas, y por eso queríamos hablar un poco también con ustedes. Así mismo, gracias a ustedes, Diego y Fernanda, por darnos la oportunidad y brindar esta información a la ciudadanía para que, si tienen actitud sospechosa de un ofrecimiento laboral, estudio o de una persona desconocida a través de las redes sociales, siempre hay que desconfiar y llamar al Fono Ayuda, que es el 147, o al 911, que es de la Policía Nacional, y nosotros inmediatamente vamos a brindar esa información en forma confidencial para todos. Gracias comisario por su tiempo también. Queremos seguir hablando de este tema, Diego, es un tema sumamente sensible. Necesitamos nomás hacer una pequeña pausa antes. Breve corte y ya volvemos con más. Seguimos en Punto de Vista, Fer, tema muy interesante hoy. Estamos hablando de trata de personas en esta tarde-noche. Así es, porque mañana se recuerda el Día Mundial contra la Trata de Personas. Reiteramos eso y estamos hablando con gente que maneja del tema. Estamos reiterando un poco toda esta conversación que es sumamente importante con la directora de Políticas de Género de la Municipalidad de Asunción y también la señora Elida Favole de la Plataforma de Datos Abiertos de la Fiscalía. ¿A qué hay que apuntar? Y quiero hacer esta pregunta a ambas que trabajan de cerca el tema.
en sí. Le quiero hacer la misma pregunta que le hacía al comisario. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué nos tiene que llamar la atención si nuestro hijo, nuestra hija nos dice, ajatamba, conseguí un trabajo en tal parte, me voy a Asunción a trabajar, me voy a Argentina, Brasil, Bolivia, donde sea a trabajar? ¿Qué nos tiene que llamar la atención? Tiene que seguir, y los padres sobre todo tienen que saber con quién se está juntando, porque a veces en la parte del colegio también se van a pescar chicas, y para los que vengan acá, que sepa con quién. Y también voy a aprovechar también para decir que tenemos los números de teléfono. Cuando algo llama la atención, tenemos el 147, que es teléfono ayuda de niñez y adolescencia, porque también hay jóvenes, menores de 18 años. Después el 133 tenemos el Ministerio Público, el 137 que es Sos Mujer, y la 911 es la Policía Nacional. Claro. ¿Y Elida? Bueno, ahí hay que señalar de que, por ejemplo, cuando le ofrecen un trabajo, informarse acabadamente dónde van a ir, qué clase de empresa o lugar es, ¿verdad?, qué hay en la zona, informarse acabadamente también sobre la persona. Pero por lo generalmente, lo que hablamos fuera del micrófono, los reclutadores siempre son conocidos de la víctima. Sí. Saben las condiciones, porque se dan factores que hay que tener en cuenta. Por lo general hay una pobreza estructural por parte de la víctima, ¿verdad? Y por el otro lado, si son chicas muy jóvenes, también esa proyección de querer una vida mejor. Entonces esos son factores que los reclutadores utilizan mucho. En el caso de los menores luego no es recomendable, porque sabemos de que eso... pero los padres a veces de repente cuando se da trata interna, hay que tener en cuenta de que eso también constituye un peligro. Cuando entregan a sus hijas para algún trabajo, que creen que van a ir como limpiadoras o cuidadoras, informarse en la casa donde van a ir. Y si es en el extranjero, como dijimos anteriormente, informarse acabadamente, no entregar los documentos. Nadie les puede, eso es súper común. Nadie les puede despojar de su pasaporte, de su cédula. Hacerse del teléfono del consulado o de la embajada, comunidades de paraguayos, establecer ahí un vínculo con las comunidades, siempre, especialmente España, Francia, todos esos países, Argentina mismo, hay comunidades de paraguayos. ¿Por qué? Porque al final ellos también le pueden orientar, y si necesitan una ayuda también les puede brindar esa ayuda. El consulado también entra a trabajar mucho en ese sentido, ¿verdad? Y por sobre todo, antes de viajar, hacer todas las preguntas que sean necesarias, ¿verdad? Ustedes trabajan con la policía también, en fiscalía, digo. Sí, trabajan muy de cerca. Para concienciar, digo, no para prevenir. En los programas de concienciación se trabaja con la Dirección General de Migraciones, se trabaja con los municipios, se trabaja con la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Niñez. Hay una mesa interinstitucional. Están las agentes fiscales, porque nosotros tenemos unidades especializadas. Tenemos casi todos los puntos del país, pero enfocado especialmente en la frontera, tanto en Alto Paraná, Encarnación, también aquí en Asunción, pero tenemos en otros sitios también. Se trabaja mucho porque es un hecho muy frecuente también, ¿verdad? Tanto internamente como externamente. Y hay un aprovechamiento de las vulnerabilidades de las mujeres, también de niños y de hombres. Como mencionaba el comisario, también los hombres son pasibles, si bien en menor proporción, pero laboralmente generalmente son explotados, ¿verdad? Y mencionar de que hay condenas, incluso este año salió una condena de un caso muy terrible donde era un niño que era explotado, no solo laboralmente, sino sexualmente, y pasó por varias explotaciones. Tienen altas condenas, van hasta 20 años o más incluso, de pena privativa. Esto se dio acá, digamos, en Paraguay. Se dio acá. Eso el caso y la condena. El caso, el hecho, e incluso la condena se dio acá en nuestro país. ¿Y cómo se trabaja en ese caso cuando se lleva a un niño o a una persona en general al exterior, o sea, en materia punitiva, digo? Sí, bueno, ahí hay que entender de que se ha trabajado incluso la concienciación a los funcionarios públicos, porque hay que asumir algo que muchas veces está ahí sobre la mesa, pero que no se habla. Nosotros sí lo hemos hecho en campañas institucionales hace unos 2-3 años seguidamente,
donde evidentemente hay funcionarios públicos involucrados, ¿verdad? O sea, si un niño pasa la frontera, Claro. es porque hay funcionarios públicos. Y eso hay que abordarlo. La unidad especializada hizo una campaña articulada con el Ministerio de la Mujer y con otras instituciones. Se hicieron durante 3-4 años seguidos también, concienciando al funcionario que se presta para eso. Es un crimen. Claro, y se condena en ese caso en el país de origen, pero ¿y qué pasa en el país al cual fue para ser explotado? También hay condenas. Ahí es donde trabajan en cooperación, como mencionaba la policía, ¿verdad? A veces la información viene del extranjero o a veces la información sale de aquí. Entonces, si la información sale de aquí, se da aviso al país donde va para que se haga un seguimiento. Y a veces a la inversa, la información viene de los países donde se produce la trata y el país de origen siendo Paraguay. Ellos pasan la información, ellos dan datos sobre los reclutadores acá en nuestro país y ahí es donde se generan estos operativos donde ustedes a veces ven incluso agencias de viaje, que hay que también entender de que también muchas veces pueden sí o pueden no estar involucrados. A veces aparecen incluso artículos de anuncios en los diarios, ¿verdad? Que son llamativos, ¿verdad? En cuanto a la oferta. Y en Asunción hay puntos, aparte de la estación de buses, que es como conocido como un lugar, pero hay otros puntos que ustedes detectan como zonas en las que hay que estar atentos, donde por ahí faltaría más información, por ejemplo. Sí, nuestra oficina trabaja la contención, prevención y derivación de los casos, ¿verdad? Y también hacemos, después le derivamos a la persona especialista en trata, pero también hacemos como una prevención. En todos los colegios, tenemos también un lugar de refugio que se llama, que es hacia Bañado Sur. Hacemos también en los colegios, en los lugares. Incluso una vez hicimos con los policías, hacemos siempre, ¿verdad? La capacitación para poder estar de acuerdo. Se va a manejar también como... Se va a manejar. Y en la estación de buses, por ejemplo, ¿tienen posibilidad de tener una reacción rápida, inmediata con la policía? Sí. Enseguida ya se va, ya le agarran. Como para proteger a una potencial víctima. Tenemos una oficina donde ella se va, ya se le pasa a nuestra oficina y después ahí nosotros le derivamos a los policías y de ahí ya derivamos a la... ¿Y tienen muchos casos en esa oficina, directora? Sí, generalmente enseguida se dan cuenta y ya se sienten más controlados, más todavía que hoy justamente estaba diciendo el director que va a haber cámara por todas partes. Entonces eso ayuda y ya están por los alrededores nomás ya viendo, ya. Incluso a los taxistas le damos la charla porque ahí tiene una... Claro, también Y mucho conocimiento también. ¿En la Fiscalía hay un mecanismo en particular de denuncia o es lo mismo el 147, el 911? Sí, nosotros tenemos la oficina, la unidad especializada. De hecho que nosotros tenemos también un sistema, pero tengo que reconocer que es poco utilizado. Nosotros tenemos un sistema informático que permitía la denuncia. En épocas anteriores, vía web, ¿verdad? Pero como la gente es todavía temerosa, es muy poco utilizado. Sin embargo, sí hay que señalar de que así a nivel del sistema normal, sí hay varios casos de denuncia. A veces son los mismos vecinos cuando ven que de repente puede haber en un lugar donde están explotados menores, niñas de 13 o 14 años, los vecinos llaman a avisar. Y ahí se actúa tanto con la policía como con otras instituciones. Habrán visto ustedes operativos que se hicieron también en la zona de la terminal, justamente interinstitucionalmente. ¿Por qué? Porque los vecinos avisan de ese tipo de casos y ayudan mucho los medios de comunicación. Hubieron casos también donde fueron los medios, donde fueron haciendo seguimiento de algunos tipos de conductas que uno ve, que se da cuenta uno de que efectivamente son niños que están pudiendo ser explotados sexualmente. Entonces también se han hecho esos tipos de operativos. De hecho que esto es un trabajo mancomunado. Claro, totalmente. Bueno, como decía un conocido, que es hay que, como es que decía Herken, que duele decirlo, pero hay que decirlo. A veces los indígenas en la zona también de la terminal. Totalmente, es una realidad. Que vienen y son explotados por sus... a veces por la familia misma, sí, ha ocurrido. Son jovencitas, ¿verdad? Y vienen la gente y están los alrededores. Totalmente. Siempre están, sí. Y es lo que decimos, por eso estamos compartiendo allí también las placas, nuevamente reiterar, y hay que hacer foco en eso, lo que decía Elida, lo que decía usted también, directora.
las edades de las víctimas es por sobre todo un signo también de alerta, de alarma. 48% son menores de 18 años. Es altísimo el número. Es altísimo el número y hay más víctimas, como nos decían aquí desde el Ministerio Público, entre 18 y 49 años, el 51%. Así que a prestar atención a este tema. Queremos hablar por sobre todo también para exponer las posibilidades, para que llame la atención también de cualquiera. Sabemos, Diego, que en este tiempo uno quiere tener oportunidades, más todavía si está viniendo del interior, quiere poder acceder a algún trabajo, algún beneficio más, saliendo de ese arraigo del entorno familiar, pero hay que hacerlo por sobre todo con muchísimo cuidado. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde-noche. A ustedes muchísimas gracias por el espacio. Tenemos que hacer pausa. Volvemos enseguida. Bueno, este es el antecedente que se dio en Cámara de Diputados. Este era el momento en el cual el diputado Martínez le llamaba de esta manera colorratas a los miembros del Partido Colorado, el diputado Miguel Martínez, y por esas declaraciones, por esos dichos, lo quieren sancionar. Así mismo, y hay algunas repercusiones de esto. Sí, señor. El diputado ya anunció su pedido de disculpas después de haber dicho esto. Aseguró que lo hace para evitar sanciones, que por eso nada más pide disculpas, porque se hablaba de su suspensión sin goce de sueldo. Y también hubo otras repercusiones más, porque se presentó ese pedido de sanción de suspensión de 60 días sin goce de dieta para el legislador. Vamos a ver eso y también ya les contamos que en instantes Coape. Sí, con esto vamos cerrando puntos de vista. Y como libertario sé, humildemente, ayer Coape disculpa a los amigos que se sintieron ofendidos en mi alocución de la vez pasada. En Burubizá, ayer la disculpa. Upecuevo ahí aclarar Burubizá, tengo allá en serio con trabajo con APE. Añeja a defender la ñandera pisa paraguayo a creer a Gina oye perjudicaba. Principalmente con proyectos por ahí se añandúa cuecuri. Pero a calcular barete Gina curi al final de primer parte se a considerar que es se van a pedir ganancia porque da haremos o pajamuaco institución o perjudicar al pueblo paraguayo. Por el Guatamina, primeramente no eres Guasui bebé no pena Guasui Xereje jaupelo mitad primeramente se bancada multibancada ya otomama o ya todos los opositores hasta el propio los amigos colorados entendieron que esto es un problema para el Paraguay. Reiteradas veces también está faltando al reglamento. Hay un reglamento y creo que los colorados no podemos ser criticados hoy por querer tomar este tipo de medidas, porque realmente en este periodo los más afectados en este tipo de sanciones fuimos los colorados y especialmente el movimiento Honor Colorado. Entonces no creo que se pueda decir que hay una persecución, pero sí hay una falta de respeto al Pleno. En lo personal a mí no me gustaría echarle a nadie, pero una sanción yo creo que es una buena medida, tiene que ser también ejemplar para todos, porque no podemos sesionar una sanción de 30 días. Si se da el caso, si se dan los votos. La bancada, pero dice diputado, ¿van por la sanción? El 100% va por la sanción. Se refirió en forma totalmente peyorativa, despectiva y agresiva hacia los colegas. En lo personal, realmente a mí no me afecta, pero institucionalmente creo que corresponde. Ustedes saben, acá no se puede terminar el orden del día permanentemente por este señor y por